Bienvenidos a Sonreír Todavía. Soy Liliana Rodríguez Álvarez. Y yo, Rosa Rita Álvarez. Aquí acompañada estamos, muy bien acompañada, Sí. con Carlos Segura Foster, una persona muy conocida en nuestro país y sobre todo conocida por toda su experiencia y todo lo que ha aportado al sector agropecuario. Años y años, más de 40 años, trabajando en el Banco Agrícola en diferentes posiciones. Pero también cuando no ha estado en el Banco Agrícola, ha seguido trabajando dentro de lo que es el área crediticia vinculada a la agropecuaria. Así que vamos aquí a conversar con Carlos, que de verdad estoy segurísima que va a ser de muchísima utilidad para quienes los escuchan. Bienvenido, don Carlos. Gracias. Quien me presentó Rosa fue esa es mi hermana. Y Liliana, su hija, es mi sobrina. Ay, qué lindo. Por tanto, hoy van a compartir con una familia completa. Ay, qué Un placer lindo. de verdad estar con ustedes. Ay, gracias Gracias, de don. verdad. El placer es nuestro, Carlos. Así es, don Carlos. Don Carlos, entrando en materia. Usted se conoce todo del sector agropecuario. Vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos a estos minutos que vamos a compartir con usted. Entonces, ahora recientemente hemos visto en estos últimos 8 años un crecimiento en la participación del sector agropecuario en el PIB. ¿Cuáles son los principales productos agropecuarios de la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, quiero ratificar lo que dijo Rosa. Yo tengo el mérito de haber estado en el Banco Agrícola por más de 40 años. Pero lo que a mí más me gusta del Banco Agrícola es que yo llegué a él como mensajero. Así es. Porque haber llegado como mensajero me permitió fijar mi objetivo de hacer una carrera y llegar a la posición en que llegué. Felizmente ocupé todas sus posiciones en términos de jerarquía, la mayoría de ellas conquistadas por exámenes de oposición. Y gracias a la llegada al poder de mi partido, ocupé unas posiciones para lo cual no tenía que tener mérito de carrera, sino mérito político. Ya. Por eso concluí en la condición Se de juntaron administrador las dos general. cosas entonces, el Pero mi mérito orgullo es político y haber el mérito sido- de carrera. Y si me preguntan cuál es la posición que más ama, haber sido gerente de sucursal. Así, qué Sí, interesante. Porque eso me permitió conocer a toda la geografía nacional y a toda la gente que se mueve en medio de esto. Y haber hecho, por ejemplo, cuando yo era gerente, habían 21 sucursales. Gracias a recomendaciones que nosotros hicimos, el banco tiene 32 sucursales, 64 oficinas, porque se crearon oficinas de negocio. Ya. Bueno, cuando llega Danilo al gobierno en el 12, llega después de haber hecho estudios profundos de la problemática de la agropecuaria. Un diagnóstico certero permitió fijar los objetivos claros y programar las acciones que permitieran lograr esos objetivos. Es así que siendo el país en el 2012 un país que producía entre el 70 y el 75% de lo que era la demanda alimentaria de la nación y la necesidad de exportación, pues el país pasó a alcanzar en el año 2019 el 89% de la demanda de productos de alimentación, habiendo aumentado además los renglones de agroexportación. Y luce que pasar de 75, vamos a fijar en 75 a 89, es apenas un 14%. Pero no es así, porque la demanda en el 12 era mucho menor que lo que era la demanda en el 2019. ¿Y cómo lo entiende la población? Pues diciendo lo siguiente: el programa de desayuno escolar en el 12 apenas requería 500,000 raciones de desayuno escolar. Entonces el objetivo de Danilo era elevar la tanda extendida y que el 100% de la población escolar recibiera alimento, pero con una condición: que la alimentación del programa de alimentación escolar, así llegó a llamarse, tenía que ser de producción nacional. Así. Entonces pasamos. Nacional y en algunos casos hasta regional también, recuerdo. Exacto. Así pasamos de 500,000 raciones a 1.800.000 raciones.
Así hicimos crecer grandemente emprendedores que pusieron cocina en cada localidad, en cada provincia, en cada municipio, en cada región. Ese es un factor fundamental que nos obligó a ser eficientes para producir más. Otra situación que nos obligó a crecer más es que Danilo desde un principio aspiró a un turista por cada habitante. Por eso la meta de 10 millones de turistas. Llegamos a 7 millones en los 8 años, prácticamente habiendo aumentado 1 millón por cada año. Sí, 7.8 creo que. Casi 8. Porque tenemos que incluir también los cruceristas. Sí, sí. Pero también tenemos que tener en cuenta un conjunto de acciones que sirven a nivel local. Mucha gente piensa, ustedes exportaron tantos millones, 2.000 y tantos millones. Sí, pero esos 2.000 y tantos millones son los que se cuentan de productos que cruzaron el mar o volaron por avión o por barco. Pero haber alimentado aquí a cerca de 7 millones de turistas quiere decir que reportó una exportación subterránea, una exportación sin salir del país, pero pagada en dólares, de algo así como 700, 800, y algunos hablan hasta de 900 millones de dólares, para que se vea la importancia de haber logrado el crecimiento. Carlos, ¿cuáles son los rubros que más se consumen en ese sector turístico? Bueno, si ustedes analizan la situación de nuestro país, yo he hecho escritos y artículos, porque a mí me gusta siempre documentar lo que expreso, de los 10 principales renglones de la producción que demanda la población local y los turistas. En conjunto, el crecimiento entre el 12 y el 19 de esos 10 renglones fue de más del 30%, algunos del 35%. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de otros renglones que, además de haber aumentado el aporte aquí, aumentaron grandemente la exportación. Si usted coge la historia entre el 10 y el 20 de la producción de aguacate, se va a encontrar que el aguacate duplicó su producción y duplicó su exportación. Nosotros pasamos a ser el segundo país de la región en exportador de ¿Y el sector turístico consume mucho aguacate? Claro, porque el aguacate fundamental que se produce aquí es el conocido como Hass, ese chiquito y arrugado que produce lo que se conoce como guacamole, que es uno de los delicatessen que no puede faltar en ningún buffet. En ningún centro turístico usted puede dejar de poner aguacate, pero principalmente guacamole. Yeah. Entonces, si usted coge el guineo, que es otro renglón importante de exportación, prácticamente también duplicó. Entonces, el cacao aumentó sustancialmente, llegando a su tope de exportación en la cosecha 17-18. Y tengo que especificar que no es año 17 completo y 18 completo, sino el año calendario cacao es de septiembre 17 a septiembre 18. Entonces, porque la producción es mayor a eso en ese periodo. Así se cuenta el año calendario de cacao. Okay. Entonces, ahí llegamos a 85,000 toneladas de exportación de cacao, es la más alta. De todas maneras, nosotros tenemos metas mucho más ambiciosas de este importante renglón, que es conocido como el alimento de los dioses. Es un programa muy específico que lo diseñó Danilo, y Danilo se empeñó también mucho que los programas de agroforestería para rescate de las cuencas hidrográficas incluyeran también plantaciones de cacao, pues son las plantas más amigables al medio ambiente. Yeah. Entonces, ¿Y quiénes son los ahí se esboza más o menos el por qué el país pasó a satisfacer el 89% de la demanda de alimento local y también a aumentar considerablemente las agroexportaciones. Y llamo la atención porque muchas veces, habiendo aumentado el volumen de las exportaciones, baja el ingreso de dólares. Porque los precios internacionales de todos los productos que se venden en bolsa varían mucho. Pero un país tiene que ocuparse de satisfacer su demanda local y generar excedentes para poder suplir exportaciones, generar dólares que le permitan importar otros renglones que por cualquier razón no se pueden producir.
Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad productiva muy grande. Nosotros prácticamente podemos llegar al doble de producción de huevos y casi al doble de la producción de pollo. ¿Por qué no lo podemos lograr? Porque nuestra demanda es restringida. Entonces no hemos podido liberarnos de enfermedades que nos afectan y que nos impiden convertirnos, a pesar de que tenemos condiciones de competitividad, en exportadores de estos renglones. El día que venzamos eso, pues nuestra agropecuaria, nuestro sector va a crecer mucho más de lo que ha logrado ahora, porque hasta ahora hay renglones que por razones de demanda hemos tenido que dejarlos restringidos. Pero de antemano, y perdón, pero de por sí el pollo es uno de los productos que más se consume localmente, junto con el arroz y el plátano, ¿no? O sea, Sí, de los 10 alimentos fundamentales está el arroz, la habichuela, el pollo, el huevo, la leche, no, que nos falta, la yuca, el plátano, son los víveres por excelencia. Que son los que se consumen más localmente. Y para la exportación está el aguacate, está la caña de azúcar. El cacao. El cacao, ¿no? Y derivado del tabaco, el cigarro. Sí. Okay. Esos son los renglones fundamentales de exportación. Aguacate, cacao, guineo, y entonces ya se han ido incrementando otros renglones hasta llegar a lo que fue una sorpresa en el gobierno de Danilo, pitahaya. La pitahaya es uno de los delicatessen más demandados. Y entonces, aquí, si nosotros pudiéramos multiplicar por 1000 la producción de pitahaya, tiene mercado. Pero además nuestros productos no tienen techo. Yo se lo digo porque a mí, yo quisiera que la sociedad entienda las grandes oportunidades que tenemos. Nosotros podemos producir mucho más de lo que estamos produciendo ahora, siempre y cuando tengamos la capacidad de exportar. Por ejemplo, nosotros tenemos el mundo asiático, vamos a decir, el mundo de los antípodas. ¿Qué está sucediendo en China? Una de las sociedades de mayor fortaleza económica, con mayor potencial de crecimiento. Que siendo el té su bebida preferida, muchos de los que han ido conociendo esta parte del mundo se han inclinado a sustituir el té por chocolate. Entonces, nuestro chocolate tiene la fama de que se produce orgánico. Es el mejor en calidad de todos los cacaos del mundo que producen la mejor bebida de chocolate. Entonces, ya por ahí, si nosotros no propusiéramos, no tenemos capacidad para poder satisfacer ese mercado de más de 1.400 millones de habitantes que tiene China. Que lo tenemos, lo tuvimos en mesa de negociaciones, nos pidieron mucho más de lo que podíamos dar, gracias a la visión certera de Danilo, establecer relaciones comerciales con ese mundo. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos. Que ahorita mencionabas lo de los pollos. ¿Qué es lo que habría que hacer para que esa barrera que está impidiendo que haya una mayor exportación de pollo pueda ser superada? Nosotros, desde el año 1972, hubo una aparición de una enfermedad llamada Newcastle. Esa enfermedad nosotros tenemos que tener una certificación sanitaria que ya estamos libres de ella. Pero además también en el año 2007, 2008, tuvimos un grave error que nos produjo la gripe aviar. También tenemos que satisfacer requerimientos sanitarios de que estamos libres también de gripe aviar. Eso requiere que haya certificaciones de organismos internacionales por 36 semanas consecutivas. A mí muchas veces me ha llamado la atención que hemos estado cerca de lograr la meta, pero eso no aparece en brotes. Algunos dicen que brotes provocados precisamente porque a mucha gente, cuando existe el oligopolio, como hay esta cuestión, le conviene más mantener los precios altos a que se tiene a una sociedad condenada a consumir eso, a que se abran las puertas, porque si usted exporta también tiene que abrir la puerta de que quiere exportar, porque tenemos negocios, acuerdos de libre comercio. Entonces, muchas veces se piensa que nosotros no hemos podido lograr la certificación, como no hemos logrado tampoco la certificación de libre de la peste porcina clásica, por
razones de interés de mantener un mercado que es cautivo. Porque aquí nadie prescinde de comer el pollo. Pero además nosotros tenemos un vecino que, aunque no se registra legalmente en las estadísticas, sí consume una cantidad grande de pollo y huevo de lo que se produce aquí. Ya. Entonces, ese es un entramado, para utilizar una palabra muy de moda, que nosotros tenemos que despejarlo, y que una de las cosas que yo lamento es que no se siguiera el esbozo de la política trazada por Danilo Medina. Y hemos caído en una situación que aparentemente, más que favorecer la producción nacional, están pensando mucho en la importación de alimentos de otro país. Don Carlos, y precisamente el año pasado no faltaron alimentos aquí en el 2020 a pesar de la pandemia. ¿Eso a qué se debe? Porque también los productos agrícolas tienen ciclos y tiene que haber una planificación detrás para que el año pasado no nos faltara en este país. Usted resaltaba ahorita que la República Dominicana produce el 89% de lo que consume. ¿Eso ayudó? Del 12 al 20, el crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario fue de 5.2 promedio anual. Cuando nosotros salimos del gobierno, el último informe que se hace cada 3 meses fue el de septiembre. Vamos a decir que a nosotros ese es el último que nos corresponde. Pues el crecimiento acumulado a esa fecha, a pesar de la pandemia, era 4.2%. Comenzó a ralentizarse, comenzó a decrecer, inmediatamente salimos y terminó el año con 1.2 de crecimiento. Es de los pocos sectores que mantuvo crecimiento en términos reales. Porque la generalidad de los otros sectores decrecieron. Sí. Por eso ahora se ve mucho. Por ejemplo, ahora, y yo se lo destaco mucho, porque dicen que amor no quita conocimiento. El crecimiento 1.6 que tiene la agropecuaria ahora es mucho más importante que el 14, 15, 20 que tienen otros sectores, que no es más que la reposición de la pérdida que tuvimos el año pasado. El crecimiento real es el de la agropecuaria, que no decreció el año pasado y que a pesar de eso y a pesar de la pandemia sigue creciendo. Un crecimiento ralentizado, menor al acumulado, pero de 1.6. Eso habla bien porque realmente en eso tiene que tenerse mucho en cuenta. No producir una cantidad por encima de la demanda para que no se depriman los precios. Claro. Los precios realmente, la única manera de mantenerlos estables es relacionando una estabilidad entre oferta y demanda. Por ejemplo, aquí se produjo un desorden. Yo le entregué una relación de los documentos que yo quisiera que ustedes vean cómo aquí se es autosuficiente en la oferta de las hortalizas y de lo que son productos que se producen en ambiente controlado. Y ustedes verán que muchos de esos Estamos renglones... hablando como los invernaderos. Exacto. Producen por encima del 100% de la demanda porque tenemos que satisfacer contratos de exportación. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegaron las nuevas autoridades? Que de golpe y porrazo comenzaron a dar permiso de importación de renglones que ellos tenían informaciones que no era necesario importar. Deprimieron los precios de la papa, de la cebolla, de la remolacha, de la zanahoria, que nosotros nos habíamos convertido en exportadores en el año 19. ¿Qué trajo como consecuencia? Agricultores a la quiebra. Ahora mismo hay una desesperanza, porque además han perdido la credibilidad. Y a mí me asalta mucho la preocupación de que cuando logremos lo que se visualiza que vamos a lograr, ser uno de los países de más rápido rescate del turismo, pues nosotros no tengamos la oferta alimentaria que nos va a demandar esa población. Yo estoy inscrito entre los que piensan que todas estas restricciones que hemos tenido por prácticamente año y medio como consecuencia de la pandemia, cuando se vea la luz que se está generando por la aplicación de vacunas y por otras medidas de cuidado, pues el mundo se va a volcar a cobrarse todo lo que dejó de disfrutar por 18 o 2 años. Y nosotros, que somos uno de los paraísos de la humanidad, pues estamos llamados a ser la que más gente recibamos. Por eso estoy preocupado
de que no tengamos la capacidad de respuesta para toda la alimentación que nos van a demandar la población dominicana más esos turistas. Porque nuestra población ya se dice que está acordado, pero va a aumentar su poder adquisitivo por aumento de sueldo. Pero también hay una razón que nosotros estamos viendo. Aquí se ha aumentado en más del 50% las remesas que reciben los dominicanos de sus familiares en la extranjero. ¿Qué hace una familia que recibe remesas de sus familiares? Lo primero que hace es comer mejor. Satisface otras necesidades, pero prioritariamente comer mejor. Entonces, nosotros tenemos que producir más. Y mucha gente dice, ¿y por qué ustedes lograron crecimiento reduciéndose las áreas? Bueno, yo le puse el caso de los invernaderos. Usted en un invernadero produce 10 veces lo que usted produce en la misma área que ocupa el invernadero a cielo abierto. Pero voy a poner un ejemplo que mucha gente tal vez no comprende. Aquí se han reducido grandemente las áreas que se tenían sembradas de plátano. Si usted coge, por ejemplo, la carretera de La Vega a Moca, todo eso eran plantaciones de plátano. Ahora son viviendas, o chalés, o parques, y hasta sitios de recreación. Bueno, se eliminaron esas plantaciones. Usted dice, bueno, ¿pero por qué aquí se están produciendo mucho más plátanos que antes? Bueno, porque se han utilizado nuevas variedades que producen más. Por ejemplo, Rosa Rita, que más o menos ha vivido más que mi sobrina, sabe que anteriormente el agricultor que tenía un racimo de plátano que daba 35 granos o 35 plátanos por racimo, hacía una fiesta. Sí. Pero ahora hay variedades que producen hasta 125 plátanos por racimo. Entonces, en menos áreas... que se produjo en Costa Rica. Porque en menos áreas estamos produciendo mucho más plátano. Lo mismo sucede con el guineo, lo mismo sucede con muchos renglones. Porque la humanidad siempre le va a dar respuesta a los problemas que se le presentan. Don Carlos, ¿y qué usted sugiere a eso que decía ahorita? De que cuando ya se retome los niveles en que estaba antes de turistas, no estemos preparados. ¿Qué usted sugiere? Bueno, para mí lo primero que debe producirse en el país es que las autoridades rescaten la credibilidad. Porque le han dicho muchas cosas falsas a la población. Y han hecho muchas cosas que han perjudicado la confianza del agricultor, principalmente desde el área del Ministerio de Agricultura. Deben rescatar la credibilidad, deben rescatarse los incentivos y dejar de despreciar a los pobres. Porque uno de los efectos de las actuales autoridades es que sus enfoques están para favorecer a los ricos. Y les voy a citar 2 ejemplos. Recientemente nosotros nos referimos al hecho de la amenaza de la tormenta Elsa. Bueno, Elsa, felizmente, pasó muy al sur del país, pero no dejó de hacer daño en la costa comprendida entre la provincia de Barahona y la provincia de Pedernales. Y uno de lo que se afectaron fueron los plátanos. Sí, los plátanos. ¿Qué sucede? En esa zona habían 10,000 tareas de plátanos sembradas. Se dañaron el 70%. Ellos dicen, eso es poco, eso no es nada. Oye, pero no es nada si fuera para una zona rica, pero en una zona en donde la mayor cantidad de terreno sembrado es de 30 porque son pequeños productores. A quien tiene 10 tareas y se le dañan 10 tareas, no es poco. Se le va la vida en esa pérdida. No es lo mismo un productor que tiene 15,000 tareas y pierde 1,000 tareas porque tiene capacidad para reponerse. Entonces eso es lo que tienen que pensar. No minimizar que fueron pocos los daños porque eran 10,000 tareas solamente. Pero 10,000 tareas en manos de pobres, de gente que vive en medio de la pobreza, amerita más atención que cuando en una zona de ricos se pierden mucho más tareas. Entonces, ese es el enfoque que tienen que tener. Que las autoridades gubernamentales están para brindarle apoyo a todos los sectores productivos, pero poniendo énfasis en aquellos sectores que ameritan más la mano amiga del gobierno para salir de la marginalidad, para salir de la pobreza, para mejorar sus condiciones materiales de existencia, que fueron los ejes fundamentales
de la política del mejor gobierno que ha logrado más crecimiento en la agropecuaria, que el de Danilo Medina, enfocado con visitas de sorpresa, que tenían como norte fundamentalmente eso, mejorar las condiciones materiales del hombre y la mujer del campo. Esa es la realidad y eso es lo que nosotros una pregunta, recomendamos. Carlos, relacionada a la comercialización. Precisamente. Hay de plano, ¿verdad? Toda una creencia y muchas veces esa creencia respaldada por una realidad de que los productores no ganan lo que debieran de ganar porque en la cadena de comercialización ellos se ven muy afectados. Así ¿Qué es. tú puedes decirnos Bueno, al respecto? El caso más expresivo es el caso del cacao. Si usted coge al precio que un productor de la mata de cacao, que coge su mazorca y la vende, con relación al precio final de los chocolaticos de chocolate, pues resulta que el productor que produce la materia prima recibe apenas entre el 5 y el 10% del valor final del producto, que obviamente tiene un valor agregado por industria, pero que también merece. Y es quien asume el riesgo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el enfoque de Danilo? riesgo. Mucha gente se escapa. Por ejemplo, el enfoque de Danilo era que el mismo productor debía darle valor agregado a su producción para convertirse en comercializador y exportador. Y por eso entonces dotó a los productores de aguacate que tenían sus plantaciones de una plataforma industrial, muchos la conocen como empacadora, para que ellos mismos se convirtieran en agroexportadores. Primera medida que le aumenta la ganancia al productor. Y hubo, perdona que le interrumpa, don Carlos, una experiencia en el norte, ¿verdad? De cacao. En el norte de Guineo. Pero en el norte no hubo algo con uno de cacao, con una asociación, una cooperativa de mujeres, no recuerdo. En Puerto Plata. En Puerto Plata, ajá. Sí. En Puerto Plata, que inclusive llegaron a tener tiendas para vender directamente a los turistas. Ese fue el enfoque. Danilo creó una política. Chocolala, ¿no sería? Chocolala. Chocolala. De no solamente apoyar la producción, sino darle el apoyo a la comercialización y a la industrialización y convertir al productor en agroexportadores. Y hubo éxito, están ahí a la vista de todos. Yo en estos días escribí sobre la gran experiencia que tuvieron la Asociación de Ganaderos de Monteplata. Se llama Aganta. Aganta pasó de una asociación a una cooperativa. Pasó de 30 y pico de miembros a más de 300 miembros. ¿Cuál es la realidad? Aganta en el 12 le suplía al desayuno escolar 5,000 raciones de líquido, de leche pura. Bueno, Aganta pasó a saborizar la leche, a vender leche pura y a ser suplidor de 380,000 raciones en vez de 5,000. Pero Aganta también, que es propiedad de los productores de leche, de los ganaderos, de los pequeños, medianos y grandes ganaderos de Monteplata, creó 5 marcas para diferentes cadenas de supermercados, gracias al apoyo que recibió. Eso mismo se puede repetir de Copesur. Y estaba en vía de repetirse en Atomayor con una planta para los del este, en Santiago Rodríguez para una planta del noroeste, y quedó en carpeta una planta para el nordeste, que se pensaba en Montecristi, y otra para Puerto Plata. Esas son 2 renglones que retratan de cuerpo entero lo que es una política de inclusión. Pero además, el crear la demanda que se genera, porque el turismo es una actividad transversal de toda la política. Cuando usted le crea seguridad de que lo que usted produce lo va a comercializar y lo va a comercializar bien, porque tiene el mercado de la alimentación escolar y el mercado del sector turístico, entonces el agricultor invertía con confianza porque sabía que lo que iba a producir iba a tener mercado a precios razonables, que iba a cumplir su compromiso, iba a tener ganancias y iba a mejorar sus condiciones materiales de existencia. Le voy a dar un dato nada más, porque a mí me gusta hablar con cifras. A Sonahore, que mide todos los años el consumo del sector turístico con relación a la producción nacional, tenía registro en el 12 que los hoteles y restaurantes del país de producción nacional consumían el 70%
y tenían que importar el 30% de sus necesidades. ¿Cuál fue la realidad en el último año de ejercicio completo de Danilo Medina? Que Azonadores tiene registro de 90% servido de producción nacional y apenas un 10% de importación. Siempre va a haber necesidad de importación, porque hay delicatessen que no lo tenemos aquí. Pero haber pasado de 70 a 90%, que parece poco, porque son 20. No, pero son 20 de una población que en el 12 era de 3,5 millones de turistas y que en el 19 fueron 7,800,000 turistas. Ese es el gran mérito. No es solamente haber satisfecho la demanda, es que también se creó un crecimiento. Porque un país que encabezó el crecimiento de su Producto Interno Bruto en toda la región, también pudo satisfacer. Entonces, las medidas, las políticas se miden en función de resultados. No es cuestión de matemáticas, que alguien invirtió 5 y nada más sacó 2. No, que las condiciones de pobreza en este país disminuyeron en más de un 50%. Y en el caso de la zona rural, que es donde están cobijados los productores, la mejoría de las condiciones de vida prácticamente desapareció. Aquí prácticamente en el campo desapareció la pobreza extrema. Aquí se redujo prácticamente en un 70% la pobreza en la zona rural. Y que puedan continuarse esas políticas, o sea, continuar lo que se está haciendo bien, porque podemos beneficiar a muchos más productores, creación de más cooperativas, continuar precisamente favoreciendo dentro de esa cadena de comercialización, que ellos puedan seguir agregando valor. Así es. Y que sea así, que se pueda continuar para seguir ayudando a los que menos tienen. Así es. Pero también dentro de todo dentro de todo lo que decía Juan Carlos, ahora va a iniciar, y ya anunciaron que va a iniciar el año escolar presencial, por lo cual se va a necesitar también, si se está restableciendo el turismo, también se va a restablecer el desayuno escolar, va a haber una mayor demanda. O sea que sí es importante que se retomen esas políticas para que la República Dominicana pueda producir lo que se va a demandar, lo que se va a consumir. Pero antes de nosotros, porque ya se está acercando ya el cierre del programa, don Carlos, y qué pena. Vamos a tener que volver a invitarlo. Este es un tema que es muy apasionante para sí, porque se nos van a quedar algunas Así cosas, entre ellas el asunto del creo. seguro agrícola y todo, pero vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Pero es importante con el tema del apoyo, precisamente el apoyo financiero a los productores. Y precisamente usted que tuvo tantos años en el Banco Agrícola y administrador, asumió importantes cambios dentro del Banco Agrícola y también como ente estatal. Cuéntenos cuál es el rol que juega el Banco Agrícola en el sector agropecuario frente a al sector privado. Me permite pasar a mi pasión, la cifra. Claro. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 12, el banco había promediado en los 8 años anteriores promedio 500 millones de pesos promedio mensual al campo. Es decir, de financiamiento al campo. Sí, 6,000 millones fue la cifra mayor de un cuatrenio. Bueno, en el cuatrenio del 12 al 16, el Banco Agrícola prestó 60,000 millones de pesos. Exactamente 59,372 millones. Pero lo hago fácil con 60,000. Eso significa que se pasó a prestar de 500 a 1,250 millones promedio mensual. Y en el cuatrenio del 16 al 20, eso aumentó a 1,790 millones de pesos promedio mensual. Más que triplicarse. Más que triplicar. En la gestión de gobierno de 8 años de Danilo Medina, el Banco Agrícola prestó 145,000 millones de pesos, que significa el 65% en 8 años de los 242,000 millones prestados en 75 años. Wow. Esa es la historia de una política de apoyo al campo. Y además de mucha diversificación. Que además se ocupó de asegurarle la producción, el financiamiento para producir, el financiamiento para la comercialización, el financiamiento para la infraestructura de industrialización y el financiamiento del factoring
O sea, para la compra de facturas Sí. de aquella producción que se vendía o a programas de alimentación escolar, o a los hoteles, o a los turistas, o a la cadena de supermercados que no le pagaban al contado. Porque aquí había una historia que el productor entregaba su mercancía a los supermercados y a los diferentes programas de alimentación y se lo pagaban 30 y 120 días después, 3 y 4 meses. Pues con esa operación de factoring, ellos tenían la seguridad del 80% del valor de su factura, tenerlo al momento de la entrega de su mercancía. Pero además eso obligó, y así concluyó en el 20, que muchas cadenas, para asegurarse que tuvieran los productos que ya no le llegaban tan fácil porque tenían espacio para venderse en otros sitios, hasta le pagaban por adelantado la mercancía que necesitaban. O simple y llanamente le crearon espacio para que se constituyeran en vendedores. Vino a operar hasta en los supermercados la consignación de productos. Tú me traes, yo te pago. O vende tú mismo. Esa es la realidad que permitió la confianza para que el productor invirtiera, porque tenía la seguridad de que iba a tener un mercado seguro y un precio razonable. Y eso es sumamente importante, el tema de poder pagarle a tiempo, porque la tierra tiene sus ciclos. Entonces, si no siembro ahora, no voy a poder después tener los frutos. El crédito tiene que cumplir 3 características fundamentales: suficiente, oportuno y barato. Y esas 3 condiciones se cumplió en la gestión de gobierno encabezada por Danilo Medina. Que también las tasas de interés, ¿a qué tasas de interés prestaban? Bueno, cuando Danilo llegó, el Banco Agrícola prestaba entre el 18 y el 24%. La dejamos para producción al 8%, para comercialización al 9%, pinoración al 9% y factoring al 9%. Un gran beneficio para la población final. Así es. Porque bueno, Carlos, se lo voy a decir con cifras también. Déjenme utilizar las cifras, que a mí me apasiona la matemática. El agricultor que en el 12 debía $1 millón de pesos, pagaba intereses al año 180,000 pesos. En el 20, apenas 80,000. Es decir, que Danilo hizo posible que él se quedara con 100,000 pesos de los intereses que le pagaba en el 12 banco. ¿Qué significa eso? Mayor ganancia o menos gasto, para decirlo de otra manera. Carlos, aquí ya no saben de qué forma hacernos más señas. Tú estás de espalda, pero bueno. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de esta conversación. Como siempre, muy ilustrativa, muy clara. La gente puede percibir todos los beneficios que produce la agropecuaria a nivel nacional, a nivel, diríamos, de exportación. Esos beneficios, cómo han sido posibles de los cuales muchos de los pequeños y medianos productores pues, han tenido ventajas. La verdad que ha sido sumamente edificante. Nos alegramos mucho que nos acompañara y tenemos una última pregunta. ¿Qué te hace sonreír todavía? Bueno, desde que yo tuve la suerte de, además de padre, convertirme en abuelo, lo que más me hace sonreír son los encuentros donde participen mis nietos. Maravilla, comparto contigo. Le da energía a uno. Soy un abuelo consentidor. Maravilloso. Yo recuerdo una vez, y quizás aquí voy a decir algo que nos habían dicho en confidencialidad, que si usted sabía que era tan bueno... Si yo hubiera sabido que eran tan buenos los nietos, los tengo primero que los hijos. Exacto. Bueno, a mí me encantan los encuentros familiares. Sí, son sumamente divertidos. Y ver crecer esos niños en la edad que ya uno tiene, de verdad que es fascinante. Y ya, mira, y a pesar de que yo no soy tan adulto mayor, gracias. Ya tengo este año 3 graduando universitario. Ya, excelente, ya tú sabes. Excelente, felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad lo disfrutamos mucho. Y gracias de corazón por haber aceptado. Yo disfruto estar con ustedes. Gracias, de verdad. Mucho cariño ahí entre nosotros.